De qual céu mais você vem? Yo voy a hablar de la evaluación del pigmento corneal intraestromal mediante la combinación del láser de femtosegundo y láser de excimer. Bien, como todos sabemos y cada vez más hay más ganas o más necesidad o voluntad de la gente a cambiarse el color de iris y para ello tenemos diferentes técnicas, ¿no? Yo voy a hablar de intentar revertir una que es la queratopigmentación. No hablaré de la queratopigmentación cosmética porque más adelante hablarán los expertos. Simplemente comentar esto, ¿no? Que se hace un surco, un túnel intraestromal corneal y se deposita el pigmento ahí. Pues para poder quitar este pigmento hay diferentes métodos. Principalmente o primero podríamos intentar hacer un lavado con BSS y un raspado corneal. En los pacientes que yo he visto no ha sido exitoso esto. Normalmente el pigmento que hay en el surco sí que lo eliminas, pero como el pigmento está micronizado y la partícula es muy pequeña, tiende a volverse intraestromal. Por lo tanto, es insuficiente el lavado con BSS o el raspado mecánico. Para eso hemos intentado llegar a ese estroma con otros métodos. Lo primero que hacemos es un estudio del paciente normal y completo. Analizamos también las disfotopsias, ya que los pacientes suelen referir estos fenómenos de manera subjetiva con planillas y objetiva con una alometría. Y luego ya empezamos a analizar topográficamente al paciente. Aquí vemos estas topografías de pacientes con una queratopigmentación cosmética, donde se ve cierta irregularidad en la superficie corneal y lo que posiblemente tenga relación con las disfotopsias, este aumento de aberraciones corneales también. Aquí tenemos otros dos casos. El de la izquierda es bastante similar al anterior. El de la derecha, en las aberraciones y la irregularidad de la superficie es un poquito más baja, posiblemente porque aquí el pigmento estaba más profundo. Pues bien, una vez tenemos analizado el estudio topográfico corneal, pasamos al tomográfico corneal. Esto nos sirve sobre todo para planificar la cirugía, ¿no? Primero medimos el espesor corneal para poder compararlo con el topográfico y luego medimos la profundidad del surco, el grosor del surco o del estroma pigmentado y lo que quedaría por debajo, lo que sería el lecho residual estromal. En este caso tenemos más de 340 micras, por lo tanto no debería haber problema, pero sí que nos hemos encontrado con algún caso donde el pigmento está más profundo, como este, que está a unas 250 micras, y estroma no nos queda suficiente como para poder plantear esta técnica. Una vez ya tenemos todos estos datos, podemos planificar. La primera parte es crear el flap. Nosotros lo hacemos con láser de femtosegundo porque es un poquito más sutil, más suave para la córnea que el microqueratomo. Pensemos que estamos yendo con el flap muy cerca del surco antiguo. Con el arrastre mecánico del microqueratomo podríamos desinsertar este resto estromal que queda. Así que por eso preferimos femtosegundo. Luego, importante, el diámetro y la profundidad. El diámetro que hacemos del flap es de 9,6. Con esto tenemos suficiente como para trabajar con comodidad, no suficiente como para quitar todo el estroma pigmentado, pero el factor limitante no será el flap, sino será el área de tratamiento del excimer, que es más baja que esta. Y la profundidad depende de lo que hayamos medido previamente. Intentamos dejar por lo menos 30 micras por arriba para que no esté la incisión del flap tan cerca del surco antiguo. A la hora de levantar el flap, como cualquier otro flap, con ciertas precauciones, ¿no? Intentar no entrar en el surco antiguo, un poco como si fuera un smile, ¿no? Ir a la parte anterior del lentículo y con cuidado a la hora de disecar o de levantar la parte donde estaban las incesiones antiguas, ya que este flap realmente es un flap que ya está perforado por el procedimiento antiguo, ¿no? Así que, nada, con cuidado se puede levantar bien el flap y una vez tenemos expuesto el estroma podemos hacer la segunda parte, que aquí sería utilizar el láser de excimer. Volvemos a lo mismo, diámetro y profundidad. El diámetro dependerá también de la plataforma que utilicemos. Yo los he hecho con Alcon, con el X500, usando el Streamlight, la zona de desepitelización, que nos abarca hasta 8,5 milímetros.
Y en cuanto a la profundidad, lo mismo, según lo que hayamos medido, y un poquito como una PTK puede ser. En este momento estamos haciendo un primer procedimiento, aquí hicimos unos 50-60 micras en una sola toma y con eso hubo suficiente, ¿no? Al principio vemos que cuesta un poquito más, que se evapore el pigmento, pero poco a poco, a la que llegamos a la profundidad que necesitamos, se evapora. Y cuando aplicamos suero, vemos que se queda la córnea clara. En el siguiente caso, que debería estar aquí, ¿podéis poner play? Vale, gracias. En este caso habían dos pigmentos a profundidad diferente, así que hicimos una primera tanda de 30 micras y luego, cuando aclaramos, vimos que quedaba pigmento, pues ampliamos otra vez más para ver si quedaba pigmento por quitar. Cuando terminamos esta segunda tanda, sí que vimos que había aclarado lo suficiente la córnea y una vez estamos con la córnea clara ya podemos cerrar el flap y el procedimiento habría acabado aquí. Cuanto a los resultados, topográficamente sí que vemos que se normaliza la superficie y las aberraciones vuelven más a la normalidad. En la imagen de Scheinflug se puede ver, no sé si se ve muy bien, pero como el pigmento se ha eliminado. La refracción, esto es lo más variable, ¿no? Porque hay nomogramas, los nomogramas normalmente son más para PTK, son perfiles que son profundidad y diámetro dependientes. Aquí estamos actuando en una profundidad que no es la que tocaría por nomograma, por lo tanto podemos predecir, pero no con exactitud, no es refractivo. En todo caso, como hemos dejado un lecho estromal suficiente, hemos sido conservadores, podríamos plantear un retratamiento o no. Y estas son las imágenes que tenemos del antes y después de diferentes casos. Ya está.